en nombre de la Asociación Bíblica Argentina, les doy a todos la muy bienvenida. No sé por ahí, pero acá en Salta, un día fresco, hermoso, así que nos disponemos a una mañana completísima de conferencias, de comunicaciones, que ojalá nos reporten a todos muchos frutos. Están con nosotros para celebrar estos 50 años de la SAT, Sociedad Argentina de Teología, el presidente de esta sociedad. Así que, bueno, antes de comenzar nosotros con las comunicaciones, quisiera darle la palabra al padre, el doctor Gerardo Sodin, que nos acompaña con mucho cariño desde hace 15 minutos, así que no le queremos robar un segundo más. Gerardo querido, te doy la palabra, buen día y muchísimas gracias por este espacio. Gracias a vos, Verónica, y buenos días a todos. Es un honor para mí hacerme presente en este momento como miembro de la Asociación Bíblica Argentina desde sus comienzos y actual presidente de la SAT, para saludarlos y agradecer el generoso y cualificado aporte que hacen a la celebración de nuestro jubileo en la Semana Argentina de Teología que inauguraremos esta tarde. Tanto las conferencias en este espacio de la mañana, ABA, como las comunicaciones y presentaciones dentro de la Semana de Teología son un testimonio evidente del espíritu de comunión que nos anima, del tejido que las dos asociaciones venimos entramando juntos en esta historia, que en el aliento del espíritu y con el trabajo de sus servidores, la palabra del Señor nos congregue, nos convierta, nos edifique y nos envíe como testigos dignos de fe, discípulos suyos y hermanos todos. Muchas gracias, buen trabajo, adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Es lindo realmente esta comunión. Él es nuestro miembro de los más antiguos de ABA, yo lo soy de la SAT, y así somos una familia que, bueno, queremos profundizar y ahondar en la palabra y en la teología. Así que para nosotros es muy grato esta posibilidad y esta oportunidad. Vamos entonces a comenzar. Tenemos 6 conferencias, comunicaciones en esta mañana, que bueno, se va a extender un poco más que la mañana, para después tener un espacio de recreo y dar comienzo a las 4 de la tarde a los que están inscritos en la Sociedad Argentina de Teología con sus propuestas. Bueno, vamos a hacerlo entonces con el primer de nuestros comunicadores, el primero, que es el doctor Pablo Aldimiach, nuestro vicepresidente, que le damos la palabra. La dinámica esta mañana va a ser así, para los que están presentes, después lo repetiremos. Cada uno dice de sí mismo lo que le parezca pertinente, oportuno. Todos son, desde ya lo saben los que no están asociados, todos son socios de la Asociación Bíblica Argentina, así que eso es lo que les posibilitó la comunicación o la conferencia, y bueno, cada uno presenta de sí lo que le parezca pertinente y tienen media hora cada uno para hacer su presentación, y después abrimos al chat o por el micrófono a los asociados de ABA la palabra para que hagan sus preguntas y demás. Así que acá estaremos compartiendo esta hermosa mañana de comunicación. Querido Pablo, nuestro vicepresidente, todo tuyo. Gracias, Verónica. Ustedes saben, hay un programa en el cable que se llama ID o ID, no sé si todos lo han visto, un canal, ID o ID. Es un canal que se dedica a historias verdaderas de asesinatos, crímenes, masacres, asesinos seriales, bueno, todo ese tipo de cosas que pasan en nuestra hermosa sociedad en distintas partes del mundo. Lo que llama la atención es que en la Biblia encontramos historias como esas. Y yo puse un título que a los que
al menos a los que son argentinos les suena, ¿no es cierto? Historias o relatos de amor, locura y de muerte, que no suena como un clásico libro de cuentos maravillosos de nuestro querido Horacio Quiroga, uruguayo, Horacio Quiroga, pero que muchos leímos en la escuela primaria muchas veces, o en la secundaria. Entonces tenemos historias de amor, locura y muerte en el libro de Jueces. Ni siquiera son todas, yo elegí 3. En este tiempo que tenemos es muy breve, así que no voy a hacer ni exégesis ni análisis muy detallado de los relatos, pero sí plantear los temas, porque interesa también preguntarse por qué estos temas están en el relato bíblico. O sea, en los últimos 5 minutos los voy a dedicar a decir, bueno, a ver, ¿qué nos parece? ¿Por qué estas historias están acá? Voy a dar algunas ideas, me va a gustar escuchar las opiniones también de ustedes. Entonces, amor, locura y muerte, digamos, las 3 cosas van juntas. Yo elegí 3 pasajes, no es que hay uno de amor, otro de locura y otro de muerte. En los 3 tenemos amor, locura y muerte, en estos relatos de Jueces, y hay otros, yo elegí 3 más significativos. Bueno, el primero de los relatos es la historia de Jefté, en el juez Jefté. Ustedes saben, todo el libro de Jueces es un libro que está ubicado allá, si tuviéramos que ponerlo en la historia, ya por el final del Bronce Reciente o el Hierro I, para ubicarlo en la historia, en la línea histórica. Sabemos que la historia deuteronomista fue escrita mucho después, ¿no? Pero ese periodo que va entre la conquista y la monarquía. Entonces, el libro, y esto sí quiero decirlo porque va a dar el contexto de nuestra conversación, tiene una función literaria, más allá de la histórica, si el Bronce Reciente o el Hierro I, que sería la línea histórica más o menos, digamos, real. Tiene una función, que es la de preparar el terreno para la monarquía. Eso lo vamos a decir al final. Entonces, quizá eso explique un poco estas tremendas crueldades que encontramos acá, que no son exclusivas de Jueces, pero en los Jueces realmente llaman la atención enormemente. La hija de Jefté, Jueces 11. Jefté toda la historia de Jefté es una historia tremenda, porque él es hijo de... su padre tiene una esposa, pero a él lo tiene con una prostituta. Entonces los hermanos le dicen, vos no sos hermano nuestro, vos sos hermano de otra mujer, de una prostituta, y lo echan de la familia. El tipo se hace un bandido, pero cuando después viene la guerra, los parientes que lo habían echado lo van a buscar, porque le dicen, vos sos el que sabés matar gente, vos sos el que sabés hacer la guerra. Nosotros no, somos seres pacíficos. Entonces lo llaman y lo ponen al frente del ejército. Y entonces él hace esto que es lo que nos... ya ven cómo viene la historia de truculenta, pero además se suma a esta historia que quizá ustedes recuerden, no vamos a leer el texto que es largo, pero lo resumo en que él promete a Dios que si le da el triunfo en la batalla, la primera persona que salga de su casa, cuando él vuelva a su casa, la va a ofrecer a Yahvé y la va a matar, la va a sacrificar en ofrenda a Yahvé. Ocurre que el tipo va a la batalla, por supuesto gana la batalla, regresa a su casa y la primera que sale a recibirlo es su hija. Y además el texto dice que es la única hija y que no tenía hijos. O sea que una cosa rara en la antigüedad, pero se darían familias en las que no había más que una sola persona que había nacido de él, él y su esposa, y es esta hija que aparece. Y el relato dice, está muy bien escrito, todo el libro de Jueces es una maravilla, dice que ella sale a recibirlo bailando con panderetas. De modo que, imagínense, papá vuelve de la guerra, ganó la guerra siempre es peligrosa, puede haber muerto en la guerra, y la chica lo sale a recibir con sus bailando y con sus panderetas para felicitar al padre, y el padre le dice, hija, qué tremendo, sos la primera que sales, y le prometí a Dios que la primera persona que saliera la iba a ofrecer en sacrificio, y tengo que cumplir mi sacrificio, porque el Señor me concedió la batalla y ahora tengo que asesinarte. Bueno, la hija dice qué mal, qué pena, qué tremendo. Después vamos a analizar un poquito esta cuestión de la hija. Y simplemente le dice, padre, dame 2 meses para que me vaya con mis amigas a los campos y a las colinas para llorar mi virginidad, porque ella es virgen. Ahora, si era virgen es porque era una niña.
Tenemos que imaginar, uno dice, sale una mujer, no es una mujer de 25 años, a esa altura ya eran casi abuelas las mujeres en ese entonces. Tiene que haber sido una chica de 14, 15 años, no estaba casada, y a esa edad se casaban. Así que estamos imaginándonos una niña de 12, 13, quizá 14, pero ya es mucho, porque los 14 estaban casadas ya. Entonces una niña, esta chica, y entonces va a llorar su virginidad, porque claro, ella es virgen, y el problema acá es que no tanto la virginidad, sino el hecho de que no va a poder dar a luz, no va a poder tener hijos. Lo tremendo de esta situación es que ella lo que va a llorar es que no va a poder cumplir para lo que una persona es creada. En ese entonces se criaba uno para poder tener descendencia y después decir, bueno, los hijos nos cuidan a los viejos, como pasa incluso hoy, o debería pasar hoy. Esta chica tiene que llorar que ella no va a poder cumplir con el destino de cualquier persona porque va a ser asesinada por su propio padre 2 meses más tarde. La realidad es que sucede lo que ella misma le pide, el padre le concede, tan generoso el padre, le dice, sí, te doy 2 meses, y ella va con sus amigas a los campos y no dice mucho qué sucedió en los campos. Cuando regresa, el padre la sacrifica en honor a Yahvé. Y ahí termina la historia, ¿no? Ella muere y es sacrificada en honor a Yahvé. Entonces, 2 o 3 reflexiones que quiero hacer sobre este relato, sobre esta pequeña historia. En primer lugar, el relato mismo, el autor, digamos, la voz del relato, no califica la acción. No la califica ni de cruel, ni de horrible, tampoco la califica de justa. Es como que la cuenta con mucha frialdad. Si uno lee el relato, uno ve que es como diríamos, un periodista así, que de afuera cuenta lo que ve y punto. No hay una condena de lo que el padre hace, tampoco hay palabras que digan él fue honesto en cumplir con lo que tenía que hacer, pero la realidad es que el relato cuenta este asesinato de una niña, o una mujer niña, por parte del padre, con un fin absolutamente absurdo, sin calificarlo. Por un lado, yo diría que tiene lo bueno y lo malo de esa falta de calificación. Por un lado, que lo malo es que, bueno, no reacciona ante semejante crueldad, y no entro en detalle para no llevar más tiempo. Lo bueno es que no dice que el padre fue un hombre creyente y honesto y como había hecho una promesa la cumplió, que podría ser el caso, ¿cierto? Es como que el texto toma distancia. Yo creo que toma distancia por 2 o 3 cosas que voy a señalar de este texto y vamos al siguiente. En primer lugar, porque está el tema de los sacrificios humanos. Se supone que en Israel hay una prohibición de sacrificios humanos, ¿cierto? Ya desde el relato de Abraham, que va a sacrificar a Isaac, y es como el relato fundacional del reemplazo de todo sacrificio humano, o el rechazo de todo sacrificio humano, y el reemplazo por los cabritos y los animalitos. Acá tenemos un relato ya en el Israel instalado en Canaán de un sacrificio humano. El sacrificio se hace en homenaje a Yahvé y como respuesta a la bendición recibida de haber ganado la batalla. Entonces ahí parecía que el texto coloca esta historia, que pudo haber sido verdad, pudo haber sido una leyenda, no sabemos, no es demasiado importante, porque digo no es importante porque lo que importa es que esté como tradición, ¿no es cierto? Si esto sucedió, no importa si sucedió tal como se cuenta o no. Yo estoy convencido que debe haber sucedido, debe haber habido muchos casos como estos, de promesas de este tipo y cumplimiento de estas promesas. Pero entonces, el problema acá que tenemos es el tema del sacrificio humano. Y entonces el relato ahí explica, creo que la frialdad del relato al narrarlo, ¿no? Se está contando algo que no se debería hacer en Israel, pero se hace. El otro tema es la pasividad de la hija. O sea, en ningún momento de ella expresa malestar. Ella simplemente le pide 2 meses para poder llorar por lo que le va a pasar. Pero la hija no reacciona en contra de esto, no le dice, padre, qué desastre lo que has hecho, por qué hiciste tal cosa, por qué ofreciste esa ofrenda, podría haber sido otra. La chica no dice nada en el relato, o sea, ella no la coloca como alguien que está cuestionando lo que está sucediendo, ¿no?
Entonces, otra vez el relato juega con un silencio. Y yo quiero recordarles, y algo sabemos, pero que a veces se nos escapa con todos los estudios culturales, que tienen cosas valiosas, pero algunas cosas riesgosas, ¿no? No hay cultura, ni antigua ni moderna, en la cual la crueldad fuera aceptada normalmente. Esto de que en aquel entonces se mataba a los hijos y eso estaba todo bien porque era la cultura, no es cierto eso. Las madres lloraban cuando tenían que, se les moría un hijo pequeñito, y se morían muchos, mucho más que hoy, por supuesto. Lloraban, lamentaban la muerte de su hijo pequeñito, de su hija, lloraban la muerte de sus maridos o hijos en las guerras y batallas. O sea, la crueldad nunca fue una cosa aceptada culturalmente. Se harían sacrificios humanos, pero los sacrificios humanos no se hacían con los seres queridos. Esa es la realidad también. Se hacía con el enemigo, que después se lo sacrificaba, o se hacía con algún personaje, ¿no? Entonces, no pensemos que esto se aceptaba en esa época. Se aceptaría, pero era un acto de crueldad. El mismo padre expresa lo terrible que le está pasando, pero no le alcanza para modificar su promesa, ¿no? Y decir, bueno, no voy a cumplir con la promesa, ¿no? Es una cosa compleja esa. Pero tengamos siempre presente que la crueldad nunca fue un elemento aceptado en ninguna cultura, ni antigua ni moderna. Por supuesto, hoy en día en ese canal ID hay madres que asesinan a sus hijos, esposos que asesinan a sus hijas y a sus maridas, a sus esposas. Eso sucede, pero a nadie se le ocurre pensar que esas personas son personas normales, o que están actuando dentro de una ética que, digamos, la de ellos. Yo puedo matar a mi hijo o matar a mi hija, no es un disparate eso. Es un disparate hoy, los tratamos como enfermos. Era un disparate en aquel entonces también. Entonces el relato está poniendo algo muy, muy feo, y así lo presenta, digamos, ¿no? De modo que con Jefté, y para cerrar esta parte, está todo mal. Está todo mal. Viene de un nacimiento con una prostituta, que el padre tenía una prostituta al margen de su propia esposa, tiene ese origen espurio, es el asesino de su hija, es un desalmado porque mata a su hija, pero además en el contexto de lo religioso. Esto se hace no por envidia, como sería Caín y Abel, o no por sacar dinero, no por, qué sé yo, ni siquiera por una cuestión de emoción, ¿no? O sea, asesina, qué sé yo, al marido de la mujer que él ama. No, está matando a su hija. Es tremendo este relato, y uno podría hacer algún tipo de estudio paralelo con el relato de Caín y Abel. Habría que estudiarlo, hacer un trabajo allí. Segundo relato, de amor, locura y muerte. Sansón y Dalila. Este tema famoso, ¿no es cierto? Es cierto que el de Jefté, ni el de Sansón y Dalila, ni el que vamos a leer después, lo enseñamos en la catequesis a los niños, ni se los damos en la escuela dominical. Nosotros tenemos escuelas dominicales, algo así como la catequesis. No los usamos, ¿no es cierto? Yo realmente no recomiendo usar estos relatos, pero sepamos que están en la Biblia. Un día el pibito abre la Biblia así al azar y se encuentra esto y le va a preguntar, papá, mamá o maestra, ¿por qué dice esto acá en la Biblia? ¿No? Y hay que empezar a explicar. Así mejor que sepamos algo. Sansón y Dalila, capítulos 13 a 16, jueces. De nuevo, Sansón es hijo de un estéril. Es el tema de las estériles que dan a luz, ¿no? Que es un tema fascinante, el estudiar las estériles, las mujeres que no podían quedar embarazadas y que de repente, por una acción de Dios, quedan embarazadas. Ese es el caso de Sansón, y por lo tanto es un niño muy cuidado y muy protegido, porque es un nacimiento especial, ¿no? Un nacimiento que se suponía que no podía dar a luz la madre. Pero tiene una vida, este muchacho crece. Ustedes se recuerdan, cuando nace, el ángel le dice que él va a ser una persona especial, el niño, que no se le puede cortar la cabeza, que va a ser un nazareno, es una especie de... No sabemos bien qué son los nazarenos, porque no hay mucha mención, pero evidentemente era como una especie de sacerdocio, o algún tipo de orden. No tenemos órdenes, ¿no? Pero algún tipo de orden. Hay 2 o 3 menciones en la Biblia de los nazarenos. Ahí en Amós dice que le daban vino a los nazarenos, no podían tomar vino los nazarenos.
Bueno, la cosa es que este muchacho Sansón no se cortaba el pelo y no tomaba vino, pero tenía mujeres por todos lados. Y entonces tiene una primera mujer que lo engaña, después tiene otra que es una prostituta, se dedica a esas cosas, y que se salva porque huye de la prostituta. Y finalmente tiene a Dalila, se enamora de Dalila, y él se enamora de ella, pero ella no se enamora de él. Eso es lo que el relato cuenta, ¿no? Entonces, desde el primer momento en que ellos se conocen y que él queda flechado por la belleza de esta mujer, ella está ya tramando cómo sacarle el secreto de su fuerza. Ella se deja sobornar, porque vienen los filisteos y le dicen, mira, ahora que sabemos que vos sos la mujer de él, vas a poder sacarle el secreto de cómo es que nos gana, que tiene tanta fuerza y es tan poderoso. Y medio que le dicen, bueno, o nos ayudás o te matamos, pero también le van a dar dinero, y ella va a recibir el dinero. O sea que acá tenemos soborno, ¿cierto? Tenemos de un lado un hombre enamorado y de otro lado una mujer que no está enamorada, sino que va a aprovechar ese enamoramiento, esa seducción que este hombre tiene, Sansón, por ella, para sacarle la información que ella necesita. Es interesante, ustedes saben, Sansón suena a sol, ¿no? Shemesh es sol, la raíz de Shamshon y Shemesh es la misma, entonces él es un hombre con el sol, poderoso, etc. Dalila significa débil. Curiosamente se dan vuelta a los personajes, son como irónicos los nombres, porque Sansón va a aparecer como él, como el débil, muy influenciable, se deja llevar por opiniones de otros, ha cambiado de mujer porque lo engañan, ¿no? Y ella, que se llama débil, es la inteligente, la fuerte, la que sabe finalmente dominar a Sansón y sacarle su información. Eso nos presenta el libro, esta historia. Ustedes conocen la historia. Ella varias veces le insiste a él en decirle, ¿de dónde viene tu fuerza? Y él le miente a ella. Le dice, no, viene de tal cosa. Entonces ella van y él hacen eso, los amigos de ella, y ocurre que no, que el tipo sigue teniendo fuerza. Y entonces ella le dice, no, pero vos me estás mintiendo. Entonces le dice, no, bueno, sí, pero en realidad, le dice otro día, mi fuerza viene de tal otra cosa. Y entonces, bueno, obviamente, y vuelve a fallar, hasta que después tantas veces ya llora, ya la mujer la prostituta, la primera, creo que era, le lloraba, y cuando viste, la mujer empieza a deshidratarse y producir lágrimas a granel, Sansón se le arruga el corazón, y finalmente le dice la verdad, le dice, mira, el tema está en mi cabello, si me cortan el pelo, ahí yo pierdo toda mi fuerza. Y entonces ella hace lo que tiene que hacer, primero cobra el dinero, fíjense, viva, primero cobra la plata, y después le dice a los otros, mirá, cortándole el pelo, se va a acabar la cosa. La cosa es que sucede lo que sucede, le cortan el pelo, mientras duerme él, y ella ahí en la carpa lo tiene ahí dormido el tipo y le corta el pelo. Entonces, ¿qué pasa? Los filisteos le sacan los ojos, lo dejan ciego, le sacan los ojos. Ven el tema de la crueldad excesiva. Él había matado a un montón de personas. Y entonces, ¿qué sucede acá? Que cuando hacen una gran fiesta para celebrar que a este hombre lo tienen dominado, a él le creció el pelo en la cárcel, ahí menciona que hay un niño, es un niño que lo lleva de la mano a Sansón, porque claro, está ciego. Entonces ya hay 3.000 personas. Dice que hay hombres, mujeres y niños. Y entonces en ese acto en el cual están todos celebrando y mostrando a este pobre hombre que está ciego y lo hacen así, lo humillan en público, Sansón hace, ustedes saben, rompe las columnas, muere todo el mundo. Mueren mujeres, mueren niños, muere Sansón. A ver, es un suicidio. Y el suicidio tampoco es una cuestión muy simpática a la tradición bíblica. Tenemos pocos suicidios en la Biblia. Saúl, el rey Saúl, después, ¿no? Se va a suicidar, se va a tirar sobre su espada, le piden que lo mate, qué sé yo. Bueno, tenemos a nuestro amigo Pilato, pero no sé si hay muchos más suicidios en la Biblia, ¿no? Entonces Sansón es el débil, es el influenciable.
Dalila conoce la psicología del varón, porque el tema acá es que esta mujer es muy inteligente, ella maneja bien lo que llamaríamos la psicología masculina, ¿no? Del hombre enamorado. Sabe sacarle información porque él está enamorado. Si no, no le puede sacar la información, no podría de ninguna manera sacarle esa información. Él tonto no era, pero el enamoramiento le cega un poquito la inteligencia y al final, doblado por el amor que él siente, informa la cosa. Así que acá tenemos infidelidad, violencia, suicidio, asesinato de mujeres y niños, y hombres, por supuesto. Todo eso en el marco de un supuesto Sansón que es un nazareo, y que está obrando porque Dios le pide que libere a Israel de los filisteos. Es cierto que mata a los filisteos, una masacre general, pero es tremendo lo que se narra ahí, ¿cierto? Y de nuevo nos preguntamos qué hace esta historia en la Biblia, ¿cierto? Sansón no es ningún personaje a imitar, no es ningún ejemplo de moral ni de nada por el estilo, ¿cierto? Menos Dalila, que es la que recibe el soborno y la que le miente a él, porque ella realmente no lo quiere a él, no lo ama, o sea, no es un amor correspondido, pero usa el amor. Entonces, uno se pregunta, ¿y en la humanidad sucede eso? De que en una pareja uno o una está realmente enamorado y el otro más o menos, y entonces usa ese gancho, esa atracción que genera el enamoramiento sincero en beneficio del otro para sacarle información, dinero o lo que fuera. Bueno, está lleno, ¿cierto? Vuelvo al canal ID, en el canal ID está lleno de mujeres que matan a sus maridos por la plata, maridos que matan a sus mujeres por el dinero, hijos que matan a sus padres. Está llena la historia. Entonces tenemos un caso acá en la Biblia muy clarito, incluido con el tema del suicidio, que es un tema realmente fuerte, porque amigos de chiquito me enseñaban que Sansón había sido muy bueno porque él había roto las columnas y había vencido a los filisteos, pero de grande me di cuenta que era un suicidio, él se está matando a sí mismo, ¿no? Es como estos casos que a veces tenemos en nuestro tiempo, de gente que son suicidas, ¿no? Que van con sus bombas y se matan a sí mismos. No sé qué heroísmo hay en eso, pero bueno. Tenemos esto en la Biblia también. Vamos al tercer caso. Es Jueces 19, el crimen de Gibeá lo llamamos, por darle un nombre. Gibeá es el lugar, ¿no es cierto? Es una historia espantosa esta, espantosa, ¿no es cierto? No más espantosa que las otras, pero espantosa, y uno de nuevo se pregunta, ¿qué hace esto en la Biblia, ¿no es cierto? Incluso yo voy a hablar del crimen de Gibeá que sigue después, con algo con los benjaminitas, que si tenemos un minuto lo voy a mencionar nada más. Pero ¿qué pasa en Gibeá? Y fíjense que estamos leyendo un capítulo tras de otro. El capítulo 11, pasamos al 13 y 16, ahora pasamos al 19. Acá no hay descanso. El que viene leyendo Jueces, como una novela o como un libro, no tiene descanso. En el medio de esta historia no hay otras historias más lindas y más livianas. Son todas así. Bueno, el levita se casa. Hace bien en casarse, toma una concubina, dice el texto. Pero la mujer se le va de la casa, ¿no? Estas cosas creíamos que no pasaban, bueno, pasan, sí. Se casa y se va y se prostituye, dice el texto. La mujer se prostituye. Y se va a la casa del papá, se vuelve a la casa del padre. La mujer se escapa, de este marido haber sido tremendo, el marido, por algo se habrá ido la mujer, o por algo se fue con otro. Pero la historia es que es así, eso es lo que narra la Biblia, que él se casa, pero la mujer se va con otro y finalmente se va a la casa del padre, se vuelve a la casa de la familia. 4 meses después el levita se ve que la quería mucho y la va a buscar. Y bueno, y el padre lo recibe con mucha alegría, el suegro, y le dice, sí, bueno, acá está tu hija, y qué sé yo, y se ve que la convence, no entra en detalles, pero la convence de que se vuelva con su marido. Ya esto nos muestra también la moral de la época, ¿no es cierto? O sea, a veces nosotros tenemos la idea esta de la fidelidad del matrimonio, que a esta gente mucho no le importaba todo eso, porque la mujer se había ido con otros, después dice que el mismo texto dice que se prostituyó, pero no sabemos si eso significa que se hizo prostituta o simplemente que se fue con otro hombre, ¿no?
digamos, lo engañó con otro, se va a la casa del padre, vuelve con el marido no le importa que haya ido con otro. Bueno, todo eso sucede en este relato, ¿no? Muy lindo para la catequesis, digamos. Bueno, 4 meses lo va a buscar, el padre lo recibe y dice, bueno, acá está tu hija, y el padre trata de retenerlo un tiempo, pero finalmente se van. Y cuando se van, él se va con su criado, él había ido con un criado y 2 burros, ¿no? El criado, los 2 burros y la mujer, y van de camino de vuelta. Estoy bien de tiempo, ¿no? Tengo 5 minutos más. Van de vuelta, lo hago muy rápido, no entran en Jerusalén porque era una ciudad jebusea todavía, no era la ciudad israelita. Entonces entran en Gibeá, se van a la plaza, no tienen dónde dormir, pasa un viejito, ¿qué hace usted acá? No, venga a mi casa, le dice el viejito, ¿cómo va a quedarse a dormir en la plaza? Al rato aparecen los vecinos, que le dicen que se lo entregue a este forastero porque lo quieren matar. Acá la tradición medio ha leído como que lo quieren violar sexualmente, como que son homosexuales, pero no es ese el relato, no, eso no dice el relato. Dice que lo quieren humillar. Y está claro que no eran homosexuales porque después no le entrega en reemplazo de él, no le ofrece el esclavo varón, sino que le ofrece las hijas. O sea, los hombres finalmente se quedan con la mujer, no con si hubieran sido homosexuales, le hubieran dicho, bueno, si él no, que venga el esclavo que venía con él, ¿no? Pero no, le ofrecen la hija, después le ofrecen la esposa. Así que acá no hay homosexualidad, pero lo que sí hay es humillación. Quieren humillar al extranjero, y es una cosa espantosa eso en la tradición de la hospitalidad de aquel lugar y de cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Porque la hospitalidad sí, la hospitalidad oriental, pero también la hospitalidad argentina, uruguaya o brasilera. A nadie le gusta que haya una persona en la calle sola y no recibirla, no darle de comer sin ni hambre. Eso se hace en todas las culturas. Bueno, acá la cosa es que, ustedes conocen la historia, el dueño de casa le dice, no, ¿cómo vas a hacer eso con este pobre hombre? Que acá tenés a mi hija. Macanudo el padre, ¿no? Acá tenés a mi hija que es virgen y hagan con ella lo que quieran. Un padre, realmente un ejemplo de padre, ¿no? Como los tipos dicen que la hija no la querían, le dicen, bueno, acá está la esposa de este hombre, o sea, la concubina. Tampoco toques a él, le damos la esposa. Y finalmente agarran a la esposa y la violan, seguramente varias veces. Y a la mañana la mujer aparece en la puerta, en el umbral de la puerta, que hay un detalle interesante, porque aparece en el umbral de la puerta, el levita se levanta y dice, bueno, levántate, le dice a la mujer, que nos volvemos a casa, seguimos viaje. Y la mujer no se mueve. Entonces dice que la carga en el burro y se la lleva, junto con el esclavo, el siervo que tenía. No dice que ella estaba muerta, y eso no es un detalle menor. No dice que ella murió, que la mataron, dice que ella estaba tirada ahí. Y ella no se movía, la carga en el burro y se la lleva. Y narra que cuando él llega a su casa, la corta en 12 pedazos. Suponemos que la asesina en ese momento, porque ella, el texto, ustedes saben que en la Biblia nada es casualidad. Que no diga que ella estaba muerta no es un detalle menor. O sea, que creo que el texto lo que quiere decir es que ella estaría moribunda, muy lastimada, moribunda. Se la lleva viva, evidentemente todavía con vida, y después la corta en 12 pedazos y reparte los pedazos por todas las tribus, una cada tribu, para que sepan lo que los benjaminitas hicieron, no como si lo que él hubiera hecho hubiera estado muy bien. Es terrible la historia. Esto sigue, ustedes pueden verlo, sigue después en una guerra con los benjaminitas, donde matan a todos los benjaminitas, porque eran de Benjamín, el lugar donde había ocurrido esto. Y después aparece otro elemento más que no voy a comentar, pero que ustedes lo conocen y lo pueden sumar a todo este desastre, que es que secuestran mujeres de una tribu. Hay una fiesta, las chicas salen a bailar en las viñas, las secuestran esas chicas y se las entregan a los benjaminitas para que tengan mujeres, porque mataron a todas las mujeres y entonces ya no tienen mujeres. ¿Cómo va a haber una tribu de Israel se va a quedar sin mujeres? Entonces secuestran a las mujeres jóvenes, vírgenes, que bailan en una fiesta de noche, las secuestran. Cosa espantosa, no se puede ni imaginar lo que significa eso. Conclusión, para no irme de tiempo y dejarnos unos minutos para que conversemos entre todos. Fíjense la lista de cositas que yo hice acá, de las que mencioné, que se narran estas 3 historias. La digo muy rápida.
Empezamos con Jefté, conflicto entre los hermanos, porque era hijo de una mujer espuria, digamos, prostitución, sacrificios humanos, el sacrificio de una niña, mujer, pero niña, porque era virgen, la muerte temprana de esta chica, Sansón, con una sexualidad absolutamente descontrolada, la de Sansón, hay engaño, hay prostitución, Dalila acepta sobornos, miente, desamor, o sea, ella realmente no lo ama a él, suicidio y asesinato de niños y mujeres en la segunda historia. Llevamos 2 historias donde el asesinato tiene que ver, en el primero con una víctima es la mujer, ahora son niños, mujeres y varones también, obviamente, en el caso de Sansón. Tercer relato, prostitución de la mujer, del levita primero, infidelidad, abuso, falta de hospitalidad, bueno, ofrecen a la hija del señor de la casa, no la aceptan, ofrece a la concubina, el asesinato de esta mujer, que no sabemos, queda un poquito ambiguo, pero yo creo que no es por los vecinos, que los vecinos la maltratan, la dejan moribunda, pero pareciera como que es él el que la mata después, no lo dice el texto. Más adelante él va a decir, la mataron los benjaminitas, pero el relato en el momento no lo dice eso, ¿no? Y después el desmembramiento, agarrar a una mujer, a cortarla en 12 pedazos, uno dirá, sí, es un símbolo, las 12 tribus, todo lo que querramos, pero el relato dice que una mujer la cortaron en 12 pedazos, ¿no? O sea, y la repartieron los pedacitos por todas las tribus, como símbolo de lo que habían hecho los benjaminitas. O sea que la crueldad llega a límites que no se pueden ni pensar, ¿no? Y que no son compatibles con otros relatos bíblicos en otras partes. Hay otros relatos crueles, pero nunca se llega a este nivel. Bueno, conclusiones. ¿Por qué la historia deuteronomista nos coloca este nivel de crueldad y de espanto en narraciones bíblicas? Yo diría que quiere señalar 3 cosas. En primer lugar, el objetivo es el proyecto político de instaurar la monarquía. Y entonces esa frase que ustedes recuerdan es un leitmotiv que aparece en Jueces, en aquellos días no había rey y cada uno hacía lo que quería. Es un leitmotiv que aparece en Jueces varias veces. Después de estas historias, casi todas estas historias terminan con una frase que dice, en aquellos días no había rey y cada uno hacía lo que quería. O sea, si tenemos rey, estas cosas no van a pasar. Esa es la que está detrás. Entonces hay un proyecto político ahí, digamos, de crear las condiciones para que después la gente misma diga, queremos un rey, necesitamos una monarquía como los otros pueblos. La necesidad de la monarquía. El segundo aspecto, ahora ya, sobre ese proyecto político, digamos, aparecen los elementos que decantan en estas historias. Decadencia moral y decadencia humana. Moral por las cosas que dijimos, pero también humana en el sentido de que las personas estos personajes asumen estas realidades como normales. O sea, a todos los personajes, tanto a Jefté con su hija, la historia de Sansón y la historia de este otro levita, todas estas barbaridades son casi parte de la vida, son asumidas como parte de la vida. Es cierto que él dice, mira lo que hicieron con mi esposa, pero ocurre que eso que hicieron con la esposa lo hicieron después que él, primero le ofrecieron a la hija virgen, que sería una niña, para que la violen y la maten. Y bueno, ellos dijeron, no, tan chiquita no, esta otra que ya un poquito más grande, que la esposa de él, parece que está mejor, bueno, denos la mujer. O sea que los otros son malos porque hacen lo que hicieron, pero ellos no son buenos, porque entregaron a una niña y a una esposa para que la maten, ¿no es cierto? Para que la violen y la maten. Entonces, decadencia moral, pero también decadencia humana. Esta gente ha perdido la humanidad, ha perdido la humanidad, ha perdido los valores esenciales de la humanidad que vienen siendo narrados en la Biblia desde muy atrás. Y tercer punto, que con esto cierro, digo, nosotros siempre decimos que el Dios de la Biblia, y es así, es un Dios que se expresa en la historia, y que a diferencia de otras religiones, no las religiones bíblicas, ¿no? Pero otras religiones de otras partes del mundo, muchas veces las divinidades no se involucran en la historia. En la religión abrámica, Dios se involucra en la historia. Y yo digo, estas cosas pasan en la historia, pasan en las familias, pasan en los pueblos, pasan en la nación y pasan hace 3.000 años, si es que queremos ubicar esto en esa época, no importa, un poco menos, 2.500, 3.000 años, y pasan hoy. Entonces, ¿por qué no van a estar en la Biblia? ¿Por qué no van a ser parte del testimonio bíblico que es el testimonio de la humanidad?
la Biblia es el testimonio, por un lado, de lo que la humanidad hace y por otro lado, de la voluntad de Dios de mostrar que su voluntad no coincide muchas veces con las acciones de las personas. Entonces, estas crueldades y desatinos son experiencias humanas, de la antigüedad y de hoy también, ¿no es cierto? Y la Biblia muestra la historia real y la contrasta con la voluntad de Dios. En este caso, y acá termino, en este caso, en un proyecto de apuntar hacia una mejora social que es la monarquía, que uno puede considerar que es una mejora social, entre lo que se narra en el libro de Jueces, todos estos pequeños líderes, caudillos o cosas por el estilo, que localmente actúan y producen este tipo de historia, y una monarquía que unifica toda la nación. Sin duda que la monarquía es un paso adelante. Pero este es el camino para ir preparando la sociedad para que acepten esa monarquía, que va a haber mucho rechazo a aceptarla. Bueno, hasta aquí lo mío, historias de amor, de locura y de muerte, todas juntas y todas lindas para hacer una buena película de terror y pasarla en la parroquia diciendo, vamos a ver algunas historias bíblicas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu conferencia, tu comunicación, tu aporte. Tenemos unos minutitos para dejar también otros minutitos libres, así que si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, alguna sugerencia, lo planteemos así. Los que son miembros de ABA pueden abrir sus micrófonos, y los que no y quieren aportar algo lo pueden hacer por el chat, así lo hacemos de manera más ordenada. Gracias por tu tiempo, tu preparación, Pablo. Un gusto. Y bueno, quedamos abiertos. Pablo, muchas gracias, ¿no? Una vez más me siento contento de poder yo también estar dentro de la Biblia. Estamos en casa, ¿no? Sí, claro. Una pregunta desde mi tradición católica romana. Nosotros siempre hemos valorado la virginidad como una cosa positiva, ¿no? Sobre todo por el caso de María, siempre virgen para nosotros. Pero yo cuando leo esta historia de Jefté y de esta hija que pide un tiempo para llorar su virginidad, a veces pienso que tal vez Lucas, cuando presenta a María virgen, la presenta también como una pobre, es decir, la virginidad no como un elemento positivo, como después nuestra tradición lo ha interpretado, y yo también lo interpreto así, ¿no? Porque soy católico, pero digo, tal vez Lucas presenta esto como una pobreza, ¿no? Y en el Magníficat dice que el Señor se prendó de mi pequeñez, de mi pobreza. No sé si es muy loca mi relación de este texto con Lucas. Mirá, en el Antiguo Testamento la virginidad no es una virtud, porque en realidad toda mujer y todo varón aspiraban a desarrollar su cuerpo y después tener hijos, o sea que ni los varones ni las mujeres se los consideraba como que la virginidad era una virtud. Es más, tenían que casarse, era al revés, si no se casaban y no tenían hijos, era como un problema, ¿no es cierto? A mí me parece que esta chica lo que le pasa es eso, o sea, ella llora su virginidad porque la virginidad primero no es una virtud, es una pena, voy a morir virgen. Uno podría decir que si le pide 2 meses, en 2 meses tiene tiempo de perder la virginidad, por supuesto, pero no ese es el problema, porque si fuera por eso, dice, bueno, en 2 meses puedo perder la virginidad y muero sin ser virgen, pero en realidad lo que está detrás de esto es, creo, en ella, es que no va a poder tener hijos, en 2 meses no puede embarazarse y tener hijos, y eso es lo que lamenta, esa falta de descendencia, no cumplir con el plan que toda persona trae al mundo en esa época. Hoy vivimos distinto, hoy decidimos ser solteros o solteras, qué sé yo, es otra historia, pero en aquel entonces no era así. Ahora, yo no sé, el tema a mí me parece que la virginidad de María habla más de Jesús que de María. O sea, vos me decías, vos decías, te planteás en católico, yo por ahí lo veo desde otro lugar, donde la virginidad de María, por supuesto que es muy importante entenderla teológicamente,
Pero en mi comprensión habla más de Jesús que de María. No es tanto una virtud de María, sino un signo sobre ese niño que va a nacer de ella, ¿no es cierto? Entonces, está hablando de Jesús, o sea, la concepción virginal, pero bueno, acá tenemos tradiciones distintas. Yo la veo más por el lado de, está diciendo algo sobre ese niño que va a nacer, que es concebido del Espíritu Santo, y que entonces califica al niño, no tanto a la madre. Por eso en la tradición protestante decimos, bueno, después tuvo otros hijos, y bueno, es una discusión eso, ¿no? Pero, porque no nos parece que sea tan importante la virginidad, la virginidad en tanto califica a María, sino en tanto califica al niño que nace de ese embarazo. Así que no sé, en la tradición posterior, ahí los padres de la iglesia en un momento tuvieron que, ahí por el siglo II, tuvieron que plantarse, porque algunos interpretaban como que el ideal de la mujer era no casarse. Y en el siglo II, algunos, no lo tengo presente ahora, pero creo que eso sí, Clemente, tiene palabras diciendo, un momento, el matrimonio es una cosa muy importante y la gente tiene que casarse y es tan santo como no casarse, porque había como una corriente que empezó a interpretar que el ideal del cristiano, de la cristiana, era permanecer virgen, ¿no? Y entonces ellos mismos se oponen a eso. Entonces, bueno, es un tema. Pero en el Antiguo Testamento es obvio que la virginidad no es un valor. Incluso, lo digo cortito porque sé que no hay tiempo, pero incluso hasta algunas leyes como que llegar virgen al matrimonio en el Antiguo Testamento era muy difícil. Era muy raro que llegaran vírgenes al matrimonio. Más allá de que era un valor que aparece en algunos textos, la realidad de las narraciones muestra que las chicas y los varones, por las actividades que hacían, eran pastores de ovejas, llevaban las ovejas a los rebaños a tomar agua, qué sé yo, andaban solas mujeres por el campo. Había mucha oportunidad para la sexualidad. Así que es difícil que haya sido incluso una virginidad en el matrimonio, ya ha sido un requisito muy, muy estricto. Yo tengo la sospecha de que había cierta piedad ahí, que después en el matrimonio no les preocupaba si la mujer era virgen o no, lo mismo que el varón, y había un silencio, digamos, no se quejaban. Hay unos versículos que explican que la sábana manchada y qué sé yo, pero bueno, es largo de explicar todo eso, pero va, no sé si más o menos vamos por ahí, Gerardo. Gracias. Bueno, no sé si alguien más, no veo en el chat, ¿qué puede decir de la tradición de las jóvenes de Israel que van a lamentarse por la hija de Jefté? Dice Willy. Sí, hay una tradición, hay una fiesta, digamos, una conmemoración, donde ellas van, y 4 días, ¿no? Lamentan. Sí, claro, es un recordatorio. Este es un hecho muy feo en la historia de Israel, el de la hija de Jefté. Y entonces generó una tradición de una, llamémosle festividad, no es fiesta, ¿no? En el sentido de un recordatorio de lo que le pasa a esta chica, y son 4 días de lamentaciones y de oraciones. Yo no sé exactamente, porque no lo he visto en el calendario litúrgico judío, no sé si eso se sigue haciendo o no, pero existe esa tradición, ¿sí? Y sí, claro, es muy feo lo que le pasó a ella, y es, como yo decía, es reconocido como feo, no como algo que en esa época se hacía y después se dejó de hacer, ¿no? Sí, existe esa fiesta, sí. Sí, y hay un comentario que se me pasó, perdón, de parresía virgen en alma en hebreo es menor, es una cuestión etaria, no hay un problema de virginidad sexual imen religiosa, dice parresía como comentario. Después, muchas gracias, la presentación. Me resultó interesante la importancia del relato, la narrativa del libro de los jueces para generar un mejoramiento social. El Papa Francisco ha recurrido en su última encíclica al relato del buen samaritano para generar un cambio mundial. Bueno, y pide profundizar en esta dimensión narrativa, pero bueno, ahora no tenemos tiempo para eso, sí, claro. Así que, bueno, sí, cualquier cosa.
Gracias. Sí, el que hace esos comentarios captó bien el intento de hacer una lectura narrativa, sin entrar en los detalles exegéticos, porque hay que hacerlo, por supuesto, en buena estudio, pero acá estamos haciendo otra cosa. A mí me dijeron que estas comunicaciones eran como para decir, según Bertolini, es como para decir barbaridades, me dijo. Así después uno las discute y entonces generan algún pensamiento. Bueno, yo creo que dije varias, pero algunas son de la Biblia, no son mías. Bueno, ahí tenés el chat a disposición. Pablo, dejemos para ir bien con los horarios. Lamentablemente no se puede en 5 o 10 minutos responder a todo ni profundizar todo lo que quisiéramos. Este es un tema complejo, así que bueno, agradecerte porque lo pusiste en la mañana para pensar, y cada uno vaya haciendo, bueno, su proceso, ¿no? Nos tomamos entonces, gracias Pablo, 5 minutos, a las 10. A las 10 viene nuestra próxima comunicación de Leandro Velardo, así que los esperamos, seguimos abiertos acá para compartir todo lo que nuestros expositores tienen para regalar. Muchas gracias, nos vemos en 5 minutos. Chao.